estamos grabando y creo que ahí están viendo la presentación. Sí, profe. Ah, fallé. Tengo que mostrarles la presentación porque quedamos en un tema de la clase pasada. Permítame, yo abro la otra. Y hacia el final de la presentación de la clase pasada hubo un tema que no discutimos porque nos acabó el tiempo, que tiene que ver con la frecuencia, ¿no? Entonces, permítame, creo que ahí se está viendo, sí. Eh, entonces, con las buenas tardes para todos nuevamente. Eh, en principio, ¿cierto? El propósito de esta clase es hacer una comparación entre las propiedades que tiene la variable de frecuencia o que tienen en general las señales periódicas en el ámbito de señales analógicas y de señales digitales, ¿sí? Yo soy muy dado, y quizás no sea la mejor forma de expresar, ¿cierto? Yo soy muy dado a hablar de frecuencia análoga y frecuencia digital, ¿sí? Eh, Realmente, incluso para señales digitales, la frecuencia puede ser una señal continua. Entonces ahí entra uno como en confusiones y de pronto en dar explicaciones pues que lo pueden enredar a uno, ¿cierto? Pero básicamente la comparación es con respecto al fenómeno de periodicidad en cuanto a señales que son análogas y en cuanto a señales que son digitales. Ya la clase pasada hacia el final definimos, ¿cierto?, cuál era la diferencia entre una y otra. Una señal análoga es continua en su dominio y en su rango, y una señal digital es discreta en su dominio y en su rango. Sin embargo, a pesar de ser discreta en su dominio y en su rango, cuando usted hace una representación al dominio de la frecuencia, o sea, cambia la forma de visualizar la señal, ella puede tener unas características que la hacen eh, continua, ¿sí? Y ahí es donde entra uno un poquito pues como a patinar en cuanto a lo conceptual y demás. Entonces vamos a dejar eso en este contexto, ¿no? Tengo una señal análoga, analizo su periodicidad y las propiedades que tiene, vamos a hacer eso. Fue, digamos, lo que nos quedó pendiente de la clase pasada, ¿sí? Y analizar también el fenómeno de periodicidad y el parámetro de frecuencia para señales que son digitales en el tiempo, ¿sí? Eso nos va a llevar a cosas contraintuitivas, ¿cierto? Cosas que son, o propiedades que son un poco en contra de la lógica. Y por ahí empieza uno también a diferenciar y a entender fenómenos como el alias, ¿sí? Y también a entender un poco por qué las herramientas digitales tienen las propiedades que tienen. Entonces, eh, vamos a arrancar, como les dije ya, pues para señales análogas. Puede parecer un poco trivial, puede parecer un poco tonto, si me permiten pues la palabra, lo que voy a hablar de las señales análogas, pero estas propiedades, que son tres, que voy a enumerar ahorita, cuando uno ya se va al mundo digital, no se cumplen siempre, ¿sí? Y cosas, por ejemplo, como decir que la frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales, que es una cosa pues que uno trae desde las físicas, ¿cierto? Desde el pregrado se entiende así. Si uno tiene el periodo fundamental de una señal y quiere calcular su frecuencia, pues saca el inverso, ¿sí? Eso no es del todo cierto en digital y ahí entra uno pues a considerar, repito, unos fenómenos que tiene que tener en cuenta a la hora, por ejemplo, a partir de la frecuencia, digamos, calcular el periodo de la señal. Entonces, arrancamos definiendo, como ven ustedes allí en pantalla, lo que son señales periódicas en el dominio análogo, es decir, señales que son análogas y periódicas al mismo tiempo. No sé si alcanzan a notar, ¿cierto? Yo tengo ahí en la gráfica y ustedes pueden comparar después, ¿cierto? Aquí se ve que tenemos unos picos de la señal. De pronto este pico con este pico no corresponden, están a un nivel diferente. Pero este primero con el tercero que da aquí sí son coincidentes. Y de ahí en adelante lo que uno puede decir básicamente es que esta señal, así como venía en este punto, de ahí en adelante se replica, ¿sí? Se replica en el dominio del tiempo indefinidamente, ¿no? Entonces la definición de periodicidad tiene que ver con ese intervalo de tiempo que transcurre entre una señal, ¿cierto? Y la copia o la repetición, pues que viene sucesivamente en el tiempo. Hay unas definiciones referentes a periodo fundamental y frecuencia fundamental. Realmente, si uno se va
con rigor, ¿cierto?, a la definición de periodo, una señal puede tener infinitos periodos. Entonces toca ponerle apellido a ese concepto de periodo, por eso hablamos de periodo fundamental. Vamos a hablar entonces, por ejemplo, para el caso de señales de radiofrecuencia, pues hay una cantidad, ¿cierto? Hay un rango continuo de posibles valores de frecuencia y una cantidad de aplicaciones asociadas a esos valores de frecuencia. Empezando pues por las frecuencias muy bajas, que son las que se usan para comunicaciones de larga distancia, ¿cierto? Y pues ustedes más o menos conocen, ¿cierto? Por aquí, por ejemplo, alrededor de los gigahertz, que ya estamos entrando en el ámbito de la microonda, ¿cierto? Estamos hablando de aplicaciones, por ejemplo, de celular, de satélite y demás. Y por acá están los radios, AM, también FM, las aplicaciones de televisión análoga y digital, y bueno, hay un montón de, repito, de aplicaciones asociadas a cada frecuencia. Esas aplicaciones tienen que ver también con la viabilidad de que esa frecuencia permita la propagación de pronto en el aire de la señal, ¿sí? Entonces, las señales en general que son de baja frecuencia pues tienen como más viabilidad de penetrar, digamos, en la atmósfera a unas distancias mayores, ¿sí? Aunque la baja frecuencia también tiene unos problemas en cuanto al tamaño de las antenas y demás. Y entonces se definen, repito, unas aplicaciones en función de las propiedades que tiene la propagación de la señal en términos de su frecuencia, ¿sí? Por mencionar ahí, y sobre todo pues aquí está el celular, hay una regla empírica en el caso de telecomunicaciones que establece que la longitud de la antena que yo voy a usar para transmitir o recibir de manera efectiva señales de RF tiene que ser del orden de la longitud de onda que estamos considerando pues para la señal, ¿sí? Muy al principio de las aplicaciones de telefonía celular, estamos hablando de la primera, la segunda, quizá la tercera generación, cuando estamos hablando de 3G, muy al principio, por ejemplo, aquí en Colombia las frecuencias estaban en el orden de 800 MHz, no sé si alguien de pronto, 850 creo que era, alguien de pronto le tocó, recuerda esa etapa. Y claro, cuando uno va y hace el cálculo de la longitud de onda en esa situación, estamos hablando de centímetros, la longitud de onda es centímetros. Y ustedes recordarán que esos celulares viejitos pues tenían una antena que sobresalía, digamos, del cuerpo del equipo. Hoy en día ya nos migramos casi que completamente a miles de megahertz, o sea, gigahertz. Y claro, al disminuir la longitud de onda, pues el tamaño de la antena necesario en esos casos es mucho menor, ¿cierto? Ya estamos hablando de unos cuantos milímetros. Y por eso es que los celulares que uno trabaja hoy en día, que uno tiene, pues no se les ve la antena. Entonces miren cómo la frecuencia tiene incidencia directa, digamos, en el tipo de aplicaciones y en el provecho que se le puede sacar a la señal, ¿sí? Nada más mirando el ejemplo de RF. Una cosa que tenemos que considerar acá, y por eso puse el gráfico, es que no hay ninguna frecuencia prohibida. Y todas las frecuencias son válidas en este rango, digamos. Este rango es continuo y no hay ninguna franja en la que uno diga, pues aquí no se puede usar la señal, ¿cierto? No se puede aprovechar. Ahora, si nos vamos a frecuencias mucho más altas, ya por aquí adelante, bien adelante está el infrarrojo, por ejemplo, ¿sí? Está el infrarrojo, está la luz visible, está la luz ultravioleta, están las ondas ionizantes, pues que ya esa onda ionizante la Organización Mundial de la Salud la clasifica como perjudiciales para la salud humana, ¿sí? Pero en principio, repito, no hay ningún hueco, ¿cierto? No hay ningún gap, no hay ninguna prohibición en cuanto a la frecuencia que se puede manejar para estas aplicaciones en RF, en señales electromagnéticas. Entonces, una señal se define como periódica, en continuo, en análoga, si satisface esta propiedad. Yo analizo la señal tal como ella es, X sub A de T, ¿sí? Y luego de adelantarla o atrasarla, voy a poner aquí, si me permiten, voy a poner aquí el cursorcito para poder rayar, ¿sí? Si yo adelanto o atraso la señal, eso es lo que significa esta operación aquí en el dominio de la señal. Si yo adelanto o atraso la señal T mayúscula segundo, pues esa señal es idéntica a la original. Entonces, esa es la definición de periodicidad. Para señales digitales o en tiempo discreto, más bien, vamos a tener una definición similar, ¿sí? Pero esa definición, justamente por la naturaleza discreta del tiempo en esos casos, tiene unos problemas que hay que considerar. En este caso, pues por ser variable continua, la variable T es continua, el tiempo es continuo,
esos problemas no aparecen. Entonces, El mínimo valor de t, porque son infinitos, ¿no? Infinitos valores de t que pueden satisfacer esta expresión de acá. El mínimo valor de t se conoce como el periodo fundamental de la señal. Y ya lo que había mencionado ahorita empezando la clase, ¿no? Si usted le saca el inverso a ese periodo fundamental, pues tiene el valor de frecuencia fundamental. Yo quisiera, antes de avanzar aquí, referirme al tema de que hay infinitos valores de t mayúscula que satisfacen esta expresión. No sé si eso lo tienen claro todos o alguien de pronto no lo ve o me pueden dar un ejemplo. ¿Quién me Profe, ayuda con sí. esto? Sí, es porque también es cierto para múltiplos enteros de t. O sea, un t, dos t, tres t, cuatro t. Entonces también se vuelve periódica si tomamos cualquiera de esas magnitudes. Pues sí. O sea, también es Bueno, periódico no solamente para t, sino para sus múltiplos escalares. es correcto. Si usted tiene un fenómeno, por ejemplo, con un valor de t igual a un segundo que satisface esta expresión, uno podría decir el periodo de la señal es un segundo, ¿no? Yo la adelanto, la trazo, la miro un segundo antes o un segundo después y ella es exactamente igual, es lo que dice la expresión de acá. Pero si en vez de mirar t como un segundo, usted mira t con 2 segundos, con 3, con 4, con 5, con cualquier múltiplo entero de un segundo, va a ver que esto también se satisface. A lo último, esta definición de periodicidad establece que hay infinitos periodos posibles para la señal. Ya es donde tenemos un poco también pues el problema y por eso toca definir lo que estamos definiendo aquí abajo, que es el periodo fundamental de la señal. Hablamos de periodo fundamental justamente porque puede haber infinitos periodos, definimos el periodo fundamental como el mínimo valor que satisface la expresión que tenemos aquí. Bien, ahora sí las propiedades, vamos a pasar rápidamente porque repito, pues esto es como trivial, esto es como muy lógico. Es decir, estamos acostumbrados a que la frecuencia se comporte así, porque casi siempre analizamos fenómenos en análoga, ¿sí? Entonces, dice acá, primera propiedad para señales análogas, que son periódicas. Cualquier valor fijo de f hace que la señal asociada x sub a sea periódica. ¿Sí? Lo que les decía ahorita, no hay un valor prohibido de f, ¿cierto? Yo puedo trabajar señales periódicas en cualquier valor de f, la variable f puede cambiar continuamente y eso no me genera ningún problema. La segunda característica en análoga, estas ahorita incluso van a quedar, digamos, en el mismo video, pues porque supuestamente era para cubrir este tema la clase pasada. Entonces ahorita vamos a ver estas mismas en digital cómo reacciona la cosa, cómo se comporta, ¿no? Entonces la segunda característica dice, estamos pensando, por ejemplo, en una señal sinusoidal, ¿no? Entonces, ponga pues que tengo una señal x sub a de t. Esto está horrible para escribir aquí, pero también segundo, mejor un poco la posición ahí. ¿Cierto? La podemos establecer en función, para no escribir todo, en función de 3 parámetros. ¿Sí? Ponga pues que la señal x sub a de t es una función sinusoidal, y entonces esa función sinusoidal tiene una amplitud, tiene una frecuencia y tiene una fase. ¿Sí? Eso es lo que trato pues de decir en esto que escribí ahí todo feo. Entonces, lo que dice la segunda propiedad es que si usted deja los otros dos parámetros, es decir, la amplitud y la fase quietos, y solo varía la frecuencia, entonces tienes dos señales, donde una tiene una frecuencia de F1 y la segunda señal tiene una frecuencia de F2, manteniendo los demás parámetros igual, ¿sí? Al yo cambiar la frecuencia, esas señales se hacen distintas entre sí. Cuando dos señales, dejando todo lo demás igual, cambian su frecuencia, son distintas en frecuencia, pues las señales son diferentes. Obviamente, ¿cierto? Vuelvo y repito, que parece una cosa trivial. Si las frecuencias son diferentes, también lo son las señales. Repito, vamos a ver en digital qué pasa. Y finalmente, esta es una propiedad también muy trivial, ¿cierto? De pronto ustedes conocen, quizá los electricistas más que nada, estos tacómetros, ¿no? Entonces, dice acá, básicamente la propiedad, pensemos en un motor eléctrico, ¿cierto? Dice, incrementar un motor eléctrico de inducción o un motor eléctrico sincrónico, en donde la frecuencia que yo aplico es proporcional a la velocidad o al número de ciclos o al número de oscilaciones que genera el motor en su eje. Entonces, sirve como ejemplo para esto que está diciéndose aquí. En la medida en que yo incremento la frecuencia de una señal,
se incrementa la cantidad de oscilaciones o la tasa de oscilaciones por unidad de tiempo de dicha señal. Estos motores sincrónicos o los motores de inducción tienen esa propiedad que cuando yo los alimento con una frecuencia que va creciendo, ¿sí? Pues entonces la velocidad del motor también se incrementa, la velocidad sincrónica, que es un parámetro pues, que uno modela cuando está trabajando con estas máquinas eléctricas. Entonces, cualquier fenómeno, ¿no? Usted, por ejemplo, tiene un generador de señales y va incrementando la frecuencia asociada a ese generador de señales, pues usted ve, es cierto, que la señal oscila más rápido, que hay una densidad incrementándose también en la cantidad de oscilaciones o de ciclos por unidad de tiempo. Es que básicamente esa es la definición de frecuencia. Esto no es correcto o no es cierto del todo en señales digitales. Yo voy a poner un ejemplito muy sencillo antes de pasar ya a la presentación de hoy, ¿no? Que era el tema pues, de frecuencia en señales digitales. El ejemplo es el cine. Yo no sé si ustedes han visto, pueden buscar en YouTube, por ejemplo, hay videos de eso. Antes en el cine, ¿cierto? Porque la velocidad de muestreo no era muy adecuada pues, para hacer la toma pues, de frames o de marcos de imagen. Hacer esa toma, pues, la velocidad no era muy alta. Antes en el cine uno podía ver, por ejemplo, los carros, un carro, un automóvil, ¿cierto? Arrancando. Y daba la impresión en cierto momento que la rueda del carro, aunque el carro seguía andando, daba la impresión que la rueda del carro se quedaba quieta. O incluso que la rueda se devolvía. Y uno pues en ese momento se acostumbró a ese fenómeno sin tener explicación de por qué. Pues obviamente, un muchacho, uno peladito, pues no entendía qué era lo que pasaba. Y veía eso como normal. O sea, en el cine se veía como, aunque el carro seguía su trayectoria, aparentemente las ruedas se quedaban quietas. Incluso vamos a ver un ejemplo de eso con un video en helicóptero. ¿Alguien va a decir algo? Sí, profe, yo le iba a preguntar algo. Con respecto a ese mismo efecto que usted está hablando del cine, ¿tiene que ver o es lo mismo cuando uno lo ve así a simple vista? Por ejemplo, cuando uno ve las aspas de un abanico, o también a veces cuando lo ven, sí, más que todo ese ejemplo, las aspas de un abanico uno alcanza a ver como si el abanico llegara a un punto en el que se parara y luego se va hacia atrás. Bueno, ahí no sé si sea un efecto visual, pero para que sea lo que estoy tratando de explicar aquí, tiene que mediar un proceso de muestreo. ¿Sí? El cine es un muestreo de una imagen que está en movimiento. Entonces se filma el carro, ¿cierto? Andando, arrancando, sale y se va. Usted luego reproduce esas muestras que tomó, esos frames, esas fotos que tomó de secuenciales del carro, ¿sí? Y ve cómo la rueda se queda quieta o ve cómo la rueda se devuelve. Listo. Estaba hablando ahorita de un tacómetro. Resulta que acá en el laboratorio de máquinas de la Facultad de Minas hay un tacómetro que es estroboscópico. No sé si de pronto algún ingeniero electricista, a propósito, feliz día para todos, que es el día del ingeniero. No sé si hay algún ingeniero electricista que me diga cómo funciona el tacómetro. Yo necesito estimar la velocidad de giro del motor. ¿Qué toca hacer? ¿Alguien de pronto le ha tocado? Me ayuda un poquito con el experimento, ¿cómo es que se hace? Profe, pues yo me acuerdo que uno Sí. ponía una luz, entonces empezaba un estroboscopio, no me acuerdo cómo es que llaman. Y Strober. entonces, un strober, sí, y lo Sí, señor. ponía en el eje. Y entonces empezaba a aumentar la frecuencia de la luz, o sea, la frecuencia del strober, y cuando lograra ver que el eje estuviera quieto, esa era la velocidad de giro, o la frecuencia de giro. Exactamente, Leonardo, gracias. Eso es cierto, es aprovechar este fenómeno que ahorita vamos a explicar de una manera un poquito más rigurosa, es aprovechar este fenómeno para poder medir la velocidad de giro del motor. Básicamente lo mismo que pasa con las ruedas del carro en el cine, ¿sí? Usted lo que hace es, como dice Leonardo, variar la frecuencia a la que parpadea el strober hasta que logre ver el eje del motor quieto. Eso es un tacómetro estroboscópico. Y se aprovecha del fenómeno que vamos a explicar a continuación. Entonces ahí les puse el ejemplo en digital, ¿no? Y ahorita vamos a ver otro que es con un helicóptero, un video de un helicóptero militar. Van a ver ustedes pues eso cómo funciona. Les voy a compartir este programita, es una cosa muy sencilla, pues no esperen mayor desarrollo ahí. Básicamente en esta barrita que ven ustedes acá abajo, pues ustedes pueden variar la frecuencia, ¿no? Variar la frecuencia de la señal sinusoidal que está aquí. Para corroborar un poquito las propiedades, ¿no? Aunque yo sé pues que no hay que hacerlo, pero igual les comparto el programa porque
ahí pueden de pronto tomar como ejemplo los códigos que hay allí para de pronto desarrollar quizás quizás en el laboratorio alguna aplicación después, ¿no? De hecho, el De hecho, el laboratorio laboratorio ya lo estoy empezando a redactar. Yo espero de aquí a la próxima clase tenerlo publicado ya para que lo vayan mirando con tiempo, ¿no? A este laboratorio, recuerden, le vamos a dar por ahí 4 semanas, casi que un mes para que ustedes lo desarrollen. Entonces, a manera de ejemplo de código, les voy a pasar este. Es una aplicación geek, ¿cierto? Una aplicación gráfica. Y repito, esta barrita lo que hace es cambiar el valor de la frecuencia. Yo varío el valor de la frecuencia y y veo el efecto de ese cambio de frecuencia en la señal sinusoidal que hay arriba. Entonces, claro, por ejemplo, para comprobar que si la frecuencia me cambia, la señal me cambia, para comprobar que cualquier valor de frecuencia es válido acá, ¿cierto? Para comprobar, por ejemplo, que en la medida en que la frecuencia se incrementa la cantidad de oscilaciones que tiene la señal o el fenómeno. Todo eso lo pueden hacer con el programita. Yo simplemente lo voy a publicar para que lo revisen. Vamos a mirar ahorita sí, habiendo cubierto esta parte, ahora sí hablemos de frecuencia digital, ¿cierto? Que es básicamente el propósito de la clase de hoy. Vuelvo y repito, ¿cierto? Será un error conceptual hablar de frecuencia digital, eso no es correcto, pero mucha gente, yo a veces también caigo ahí, lo mencionamos así. Realmente lo correcto sería hablar de frecuencia de señales que son digitales. Frecuencia de señales que son digitales. Entonces, volviendo al tema pues de cómo se puede definir la periodicidad de una señal en tiempo discreto o digital, pues para hablar más generalmente de señales digitales. Básicamente volvemos a la propiedad de ahorita, ¿no? La idea es, yo analizo la señal tiempo discreto o digital, ¿sí? En un momento determinado la analizo y luego la adelanto o la atraso n muestras. Recuerden que ya la variable n, que es la variable de dominio, la variable del tiempo, es un número entero, ¿no? Yo ya no hablo de x de t, ¿cierto? Ya no puedo poner, por ejemplo, t igual a 0.01 milisegundos, algún valor arbitrario, ya lo que debo poner aquí es un n. ¿Sí? Y ese n, que es un valor entero, se refiere al momento del muestreo. Me explico. Cuando n vale 0, estamos hablando de la muestra tomada en tiempo 0. Cuando n vale 1, estamos hablando de la primera muestra, o sea, en el primer instante de muestreo, cuando pasó un TS. Recuerden que TS es el periodo de muestreo, lo definimos la clase pasada. Si n vale 200, por ejemplo, valor entero 200, eso quiere decir que me estoy refiriendo a la 200ª muestra, ¿sí? a la muestra número 200, es decir, 200 periodos de muestreo después de que empecé a tomar valores de la señal. Entonces, lo que dice la propiedad de periodicidad es que yo analizo la señal en el momento actual y la comparo con una señal adelantada o atrasada n mayúscula posiciones enteras. Sí, nuevamente aquí, pues n tiene que ser un entero, porque yo no puedo hablar n mayúscula. Yo no puedo hablar de que adelanto la señal 2.5 muestras o 3.1 muestras, ¿no? Yo adelanto la señal o la atraso un número entero de muestras también. Si resulta ser, pues, que esta entrada se satisface y la señal se repite o se replica al moverla n mayúscula posiciones, pues ya hablo de una periodicidad. Nuevamente, y un poquito lo que discutíamos ahora, ese valor de n no es único, hay varios posibles valores de n que satisfacen la expresión para señales que son periódicas, ¿sí? Y entonces tendremos que definir el periodo fundamental como el mínimo valor de n que satisface esta igualdad de acá. ¿Listo? Yo creo que hasta ahí no hay mucho problema, ¿cierto? Básicamente los problemas, o digamos, las cosas contraintuitivas de este tema de la frecuencia para señales digitales aparecen como consecuencia de que el periodo tenga que ser un número entero. Eso es, digamos, lo que nos complica un poquito la vida. Aquí hay un ejemplo. Entonces, tengo mi señal en tiempo discreto, una señal digital. ¿Sí? Analizo, por ejemplo, esta muestica que aparece aquí. Y me voy de pronto hacia adelante o hacia atrás en el tiempo buscando dónde se repite la señal. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo una repetición, pero también veo una repetición acá.
Contando cuántas muestras transcurren desde este punto hasta ese, pues tengo un valor de periodo, un candidato a n. Habría que ver si de ahí en adelante la señal se repite, parece ser que sí. Y si yo miro desde acá, desde la primera muestra que encerré a la última que encerré, aparentemente también hay una repetición de la señal, entonces ese también es un candidato a periodo. Sin embargo, pues como ya les dije, se toma el menor valor, ¿no? Como periodo fundamental. Es muy fácil hasta ahí, repito, simplemente es analizar la señal y determinar en qué momento se empieza a repetir. Nuevamente hay un programista, este sí creo que conviene de pronto verlo corriendo, ya lo voy a abrir aquí en MATLAB para que lo analicemos. Hay un programita donde tenemos otra vez forma de variar la frecuencia, pues haciendo uso de este cuadro de texto que ven ustedes aquí abajo. Yo escribo una expresión o le doy un valor a la frecuencia y básicamente cuando yo refresco aquí el valor de frecuencia, el programa lo que hace es pintarme la señal correspondiente sinusoidal para esta frecuencia. ¿Sí? Amplitud 1 y sin desfase. Una señal sinusoidal de amplitud 1 sin desfase y con esta frecuencia. Creo que es más conveniente de pronto, habiendo visto las propiedades, así que el programa lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero la idea es cuál, otra vez se lo comparto, pues ahí entonces ya está subido, creo, en el Classroom. Yo lo incluí ahí, junto con el de frecuencia análogas que mostraba ahorita, está también este de digital. ¿Cuál es la idea? Que ustedes verifiquen pues que hay situaciones en las cuales la periodicidad no está garantizada, a pesar de que hay unos valores aquí de frecuencia que uno diría que son válidos. Ya para explicar un poco lo que están viendo ahí en pantalla, pues esta es una señal periódica con periodo 13. Esto lo hablaremos ahorita, pues ya en 2 o 3 diapositivas va a quedar explicado. El periodo de esta señal es 13, el fundamental. Entonces yo analizo la muestra 0, ¿sí? Por acá está la muestra 13 al final. A partir de acá, si usted ve más, amplía el dominio un poquito de lo que está viendo de la señal, se va a dar cuenta que la señal se repite idéntica. O sea, vamos a empezar a ver repeticiones idénticas de lo que está pasando con la señal en este pedacito del dominio. Como segundo ejemplo, tenemos esta señal, ¿cierto? Donde la frecuencia es 1 sobre 3pi. Y ahí en este segundo caso, resulta que la señal no es periódica. Usted, por ejemplo, y a manera de ilustración, hace el ejercicio de ver dónde empieza a repetirse la señal. Arranca pues con esta primera muestra de acá, que aparentemente es 1. Parece que es un coseno, ¿sí? Entonces empieza a buscar el 1 en las demás muestras, por aquí como que da 1, pero cuando ahí mira la segunda muestra, o sea, la que sigue a ese 1, no coincide, o sea, no hay repetición todavía. Por acá al final lo que está encerrado da la impresión de que también vale 1, pero usted podría seguir comparando al infinito si quiere, y no va a haber una repetición fiel de lo que está pasando con la señal aquí en tiempo 0. Algunas muestras coincidirán, o la señal se tiende a aparecer en el tiempo, pero no es periódica en el sentido estricto porque no se repite fielmente. No es una copia fiel de lo que estamos viendo como en esta región del dominio de acá. Eso es lo que dice la condición de periodicidad que estaba explicando ahorita, ¿no? Tengo que compararla y tiene que ser perfectamente igual cuando yo la desplace cierta cantidad de muestras. Y si ustedes hacen el ejercicio, les repito pues que lo pueden mirar, por ejemplo para esta, donde aparentemente la muestra se repite, pero ya la que sigue, o sea, esta de acá no es esta misma. ¿Sí? Por tanto, ahí no hay repeticiones, solamente se repite una muestra, pero no la señal completa, no hay periodicidad. Y todo tiene que ver con la definición que yo hice de la frecuencia. Voy a parar ahí, no sé si alguien de pronto quiera comentar o preguntar alguna cosa de esto que acabo de decir. Bien. Entonces, recordando un poquito lo que les comentaba ahorita, dice que si la señal es continua, si es análoga, cualquier valor de frecuencia es válido y hace que la señal correspondiente a ese valor de frecuencia sea periódica. ¿Sí? Vamos a analizar eso en el contexto de la condición de periodicidad para señales digitales que acabamos de ver. Esta es la condición de periodicidad. No puse el más menos para no complicarnos aquí. Simplemente es la versión atrasada de la propia señal. Usted puede adelantarla o atrasarla, pero vamos a mirar la señal atrasada con respecto a ella misma, n posición. ¿Sí? Se supone de entrada que la señal es periódica.
Y vamos a ver esta condición de periodicidad aplicada a una señal sinusoidal. A ver qué conclusión sacamos. ¿Listo? Entonces, digo que x de n es coseno de 2pi fn, es cierto, la definición pues, más simple que podemos darle a esa señal sinusoidal, una amplitud de 1 sin desfase. Y claro, toca desplazarla pues para satisfacer la igualdad que tenemos aquí. Entonces al desplazarla pues me queda esta expresión que tenemos aquí a la derecha. Esto sería x de n, la primera parte de acá a la izquierda, y esta de la derecha sería x de n menos n mayúscula, es decir, la versión desplazada de la propia señal. Se supone que como ese coseno es periódico, pues tienen que dar iguales las dos. Cuando yo de pronto rompo paréntesis y hago un desarrollo, me aparece este término acá, ¿sí? Que es el único, digamos, que no coincide. Lo demás es igual, ¿cierto? La amplitud es igual, la frecuencia que multiplica el 2pi al tiempo, ¿cierto? La frecuencia de f minúscula es igual, pero aparece este término de desfase aquí. Y yo tendría que garantizar, porque de entrada asumimos que la señal era periódica, tendría que garantizar unas condiciones de este desfase para que finalmente los cosenos sean iguales entre sí. ¿Qué toca hacer? Diremos aquí a continuación. Ese desfase tiene que ser un múltiplo entero de 2pi. Sí, porque si el desfase entre dos cosenos es 2pi, o es 4pi, o es 6pi, o es 8pi, o así, o menos 2pi, o es 0pi, cualquier múltiplo entero de 2pi, puesto en términos de desfase, hace que los cosenos sean iguales. ¿Sí? Entonces la condición de periodicidad, si usted despeja finalmente, le da como conclusiones. Yo necesito que la frecuencia, despeje de frecuencia de aquí, el 2pi lo quité, despejo la f. Básicamente, lo que me está diciendo, la primera propiedad en términos de señales digitales, para que lo tengan en cuenta, es que la señal será periódica solamente si yo puedo expresar la frecuencia de dicha señal en términos de la división de la razón de dos números enteros. El n, que era el periodo fundamental, ya hemos dicho hace rato que tiene que ser entero, y el k tiene que ser entero acá para que el desfase dé un múltiplo de 2pi. Entonces, si usted no puede expresar la frecuencia de la señal como un número racional, esa señal no es periódica. Y recuerden pues el ejemplito gráfico que mostraba que tenía un pi por allá, ¿cierto? La frecuencia tenía un pi en esta expresión, y no se podía garantizar la periodicidad, no se podía ver que la señal era periódica. Voy a parar otra vez allí, no sé si alguien de pronto quiera comentar algo. Entonces, la propiedad digital sería, antes de darle la palabra a alguien, la propiedad en digital sería aquellas señales digitales, solo aquellas señales digitales cuya frecuencia es un número racional son periódicas. Solo las frecuencias racionales configuran una señal periódica. Si la frecuencia no se puede expresar como un número racional, la señal correspondiente, así sea un coseno, por ejemplo, no es periódica. Nuevamente, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Ahí tendremos entonces la oportunidad de pronto con el programita, ahorita lo hacemos, de ensayar nuevamente esta propiedad, ¿no? Métale un pi, métale un raíz de 2, por ejemplo, a la expresión de frecuencia, y ya perdió. Es decir, ya no puedo expresar eso como un número racional, no me va a dar periódica la señal nunca. El denominador de esa expresión de frecuencia racional, ya lo dijimos, es el periodo fundamental. ¿Sí? Ese n, cuando usted reduce, pues por ejemplo, usted puede tener una frecuencia dada en términos, por ejemplo, de 30 sobre 50. Pero esta expresión racional es mentirosa en el sentido de que cuando uno reduce la fracción, pues la puede llevar a 3/5. ¿Sí? El denominador es n. El denominador de esa expresión racional de frecuencia es n. Es decir, el periodo fundamental. Mire, ya no es el inverso de la frecuencia, es el denominador de la versión reducida de la expresión racional de frecuencia. No sé si me explico. En análoga, por ejemplo, usted tenía una frecuencia de 60 Hz, le saca el inverso a 60 y ese es el periodo fundamental. En digital, en señales digitales, hay que tomar la frecuencia, su expresión racional, llevarla a la versión reducida, ¿cierto?
la versión simplificada de esa expresión racional, y el denominador es n mayúsculo. Entonces, en este caso, pues que puse como ejemplo ahí en la diapositiva, esta señal se repetiría cada 5 muestras. Yo voy y la grafico, por ejemplo, un coseno o un seno, con esta frecuencia de 3/5 o de 30/50. Voy y grafico en MATLAB las muestras y básicamente voy a ver que tiene repeticiones cada 5 muestras. ¿Sí? Porque ese es el valor mínimo del denominador que se puede sacar de la expresión. Listo. Hay siempre una pregunta y la voy a hacer abierta, pues de pronto para el que ya conoce el tema me ayude. Siempre aquí planteo la pregunta referente y al K. Ya. Físicamente, vuelvo y digo, el N, el denominador, es el periodo fundamental. El valor mínimo de N que yo puedo sacar de esta expresión racional es el periodo fundamental. Y el K que representa físicamente. No sé si de pronto alguien que ya vio el curso, conoce el tema, lo ha estudiado antes en esta parte, puede ayudarme un poquito con la interpretación física de lo que es el K. Profe, no tiene que ver con los alias. No. ¿Alguien más de pronto se quiere tirar al agua con alguna idea de qué puede representar el campo? Profe, no sé si, pues creo que me acuerdo del curso que era algo con los ciclos, ¿no? Sí, por ejemplo, en este caso, y ya lo vamos a ver también, tengo código incluso para mostrarles también en ese sentido, para material de hoy, digamos. Ese 3 representa la cantidad de ciclos que tiene que recorrer, que tiene que hacer la señal análoga para completar un ciclo de la señal digital. Imagínense una señal cosenoidal. El coseno tiene que dar en análoga 3 oscilaciones para completar las 5 muestras que configuran el periodo de la señal digital correspondiente. Físicamente ese numerador, ese K, representa la cantidad de ciclos que tiene que hacer, la cantidad de ciclos que debe tener la señal análoga para completar un solo ciclo de la señal digital correspondiente. En este caso, por ejemplo, el coseno tendría que hacer 3 ciclos para yo poder completar las 5 muestras que corresponden al periodo de la señal digital. No sé si eso queda claro. Creo que con el ejemplo que les vamos a mostrar ahorita el código puede explicarte mejor. Entonces, primera propiedad, ahí está, ¿sí? Y está entre comillas bien claro. Solo aquellas señales digitales cuya frecuencia es un número racional son periódicas. Si no puedo expresar la frecuencia de forma racional, no hay periodicidad en el sentido estricto. La segunda característica pues que mencionábamos para señales digitales es que si tengo, dejando lo demás quieto, ¿cierto? Igual, y yo varío la frecuencia de las dos señales, pues las señales terminan siendo distintas entre sí. Nuevamente vamos a trabajar con señales sinusoidales, que es lo fácil, ¿cierto? Miren cómo las señales coinciden en todo, o sea, no tienen desfase, las amplitudes son las mismas. Lo único que vamos a considerar es que la frecuencia de F1 es diferente de la frecuencia de F2. Yo no lo he mencionado a propósito, pero voy a seguir la anotación que tiene Proaki en el libro referente a cómo me refiero a las frecuencias. Habrán notado de pronto en la presentación anterior con la que empecé la clase de hoy que las frecuencias que yo mencionaba ya estaban en mayúscula. Entonces, para señales que son análogas, la variable de frecuencia está en mayúscula. Y para señales digitales, como en este caso, estamos comparando dos señales digitales, miren cómo la anotación de la frecuencia se pone en minúscula. Entonces, lo que dice aquí al final es que F1 y F2 son distintas entre sí. De hecho, y a propósito, vamos a hacer no solo que sean distintas, sino que difieran en una unidad. Listo, la diferencia entre F1 y F2 es 1. Listo. Entonces, si X2 de n es A cosenos pi F2n, ¿cierto? Como está definido aquí a la izquierda, en las suposiciones que hacemos, como se dijo en la diapositiva anterior, si X2 de n es eso, ¿cierto? Y F2 se puede reemplazar como F1 más 1 porque la diferencia entre las dos frecuencias es una unidad. Pues yo al final hago el desarrollo, ¿sí? Y me queda que X2 de n es A cosenos pi F1 n más 2pi n. 2pi n, siendo n entero, siempre da un múltiplo, obviamente, de 2pi. Por tanto, pues un desfase de 2pi en una señal sinusoidal pues, es equivalente a tener la misma señal. A lo último concluimos que partiendo de frecuencias que están separadas por una unidad, llegamos a señales que son idénticas. Y ahí sí le doy la razón al compañero, creo que fue Juan,
compañero que dijo, pues estamos hablando de alias. ¿sí? ¿Sí? Señales Señales cuya frecuencia están separadas, valores enteros, por ejemplo 1, -1, 2, 10, 1000, cualquier valor entero es válido para este desarrollo que hicimos acá. Señales cuyas frecuencias están separadas, cualquier valor entero son idénticas o terminan siendo idénticas. Estamos hablando de señales digitales, ¿cierto? Entonces, si vamos a expresar esa, mire, ahí dice abajo, ¿cierto? X1 y X2 son alias entre sí. ¿sí? ¿Sí? Ahí tengo un ejemplito que es justamente el del helicóptero que estaba mencionando ahora. Profe, ¿Alguien iba a decir algo? sí, señor. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Podemos volver a esa expresión. Claro que sí, exactamente. Sí. Sí. ¿Eso está limitado a qué señales? Señales periódicas. Juan. Listo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor. No tienen que ser señales sinusoidales, ¿sí? ¿sí? Pero si son periódicas y y sus frecuencias están separadas un valor entero, a lo último las muestras me representan lo mismo. ¿Listo? Por ejemplo, puede ser, y se puede hacer, digamos, el ejercicio con una señal cuadrada, una señal triangular. Y a lo último, pues, y adelantándome un poquito, pero ustedes ya saben de esto, cualquier señal periódica se puede expresar en términos de cosenos y de senos, así que si usted quiere probar cualquier señal periódica, termina llegando a expresiones como las que hay allí proyectadas en la diapositiva. ¿Sí? Incluso uno puede extrapolar, ¿cierto? Ya hablando de transformada, no de serie, sino de transformada, puede extrapolar las señales que no son periódicas, como en el caso del helicóptero, que era el video que les iba a mostrar. Vamos a mirar esa parte. Yo iba justamente a abrir aquí como el video. El video se me abrió acá, por otro lado. Ya se los muestro. Entonces, vamos a hablar del proceso de muestreo. Básicamente, el alias, o el fenómeno del alias, o el tema con las señales que son alias entre sí, tiene que ver con un muestreo hecho de una manera incorrecta. Y ahí entra el ejemplo del cine, entra el ejemplo del tacómetro este estroboscópico que mencionaba ahorita, que es un sensor de velocidad para máquinas rotativas. Entra el ejemplo de este helicóptero, que es un proceso de muestreo en video, ¿cierto? O sea, estamos tomando frames o cuadros de una imagen, ¿cierto? Cada cierto tiempo. Todo eso cabe allí. Este video, por cierto, está en ese canal que les mostraba al principio del semestre. Ahí está definiéndose lo que es el proceso de muestreo uniforme, que básicamente es tomar muestras de la señal, valores de la señal a intervalos regulares de tiempo. ¿Sí? Y el problema ocurre cuando la velocidad de muestreo no es adecuada. La velocidad de muestreo es cuántas muestras se toman por segundo, en el caso pues, de señales que dependen del tiempo, la velocidad o frecuencia de muestreo. Entonces, vamos a mirar un ejemplo primero gráfico con una señal sinusoidal, como siempre, pues que es lo más fácil. Ahí está la señal sinusoidal en azul, las muestras en negro. Voy a parar ahí un segundito. Observen cómo la velocidad de muestreo que yo escojo es tal, estoy tan de malas que cada que yo muestreo la señal que está variando en el tiempo, las muestras me dicen otra cosa, las muestras me dicen que la señal está quieta. ¿Sí? Porque pues a la hora de una reconstrucción yo no me voy a imaginar todo lo que está ocurriendo entre una muestra y la otra, yo asumo que es que la señal viene en un valor constante. Obviamente, pues eso es consecuencia de que separe demasiado las muestras. A la hora pues, de capturar la información que trae la señal, las muestras están separadas de una manera tal que siempre coinciden con el pico de la señal seno. Y me da la impresión, repito, pues que la señal está quietecita. A la hora de una reconstrucción, pues un conversor de A
no tiene forma de saber, ¿cierto? A partir de esa colección de muestras que hay unas variaciones entre muestra y otra, y simplemente lo que va a reproducir es lo que van a ver ustedes a continuación, una señal continua, ¿no? Un DC, sería pues definido eso en términos de electrónica, un nivel de DC continuo. ¿Cómo puede saber el conversor de A que originalmente la señal estaba variando de esa manera como está mostrando las líneas punteadas allí? Si no hay forma de devolverme a la señal original. Si vamos a hablar en términos de la definición que vimos ahorita de alias, la señal azulita que está punteada y la roja que es la reconstrucción serían alias entre sí. A lo último, si uno analiza ya a nivel numérico, lo que está pasando es que el coseno que representa la señal en rojo sería un coseno a 0 Hz, y el coseno que representa la señal en azul, que es una frecuencia distinta, a los últimos dos cosenos, sus frecuencias están separadas una unidad. La frecuencia 1 y la frecuencia 2 tienen una unidad de diferencia. El ejemplo que acabamos de ver ahorita en fórmula, y el que me dijo Juan que mostrara, es este mismo. Tenemos una separación de 1 entre la frecuencia original y la frecuencia de pronto de la reconstrucción, que no es correcta. Vamos a mirar esto mismo en términos de video, ¿sí? ¿Qué es el video? El video es un proceso de muestreo sobre una imagen que está en movimiento. Yo tomo fotos, tomo fotogramas, tomo frames a cierta velocidad. Y venga, yo paro ahí un momentito. ¿Cuál es el fenómeno allí? Resulta que la velocidad del muestreo coincide exactamente con la velocidad de rotación de las aspas. Es decir, tomo las muestras, tomo las fotos, los fotogramas, los tomo a la misma frecuencia a la que está rotando las aspas. Entonces, a la hora de pronto de reproducir ese video en digital, lo que yo veo es que las aspas están quietas, no hay un movimiento relativo pues en relación al video que estoy capturando. Este video de pronto ustedes lo explicaba que dicen muchos, pero ahora que yo lo muestro, es realmente un video real. Observen también el tema del rotociclo de sol así aparece. Ahí también hay un fenómeno de alias, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer. Yo le hago una pregunta. Sí. Nyquist me garantiza a mí que, bueno, está el teorema de Nyquist, ¿cierto? Pero yo puedo seguir aumentando, ¿cierto? La frecuencia de muestreo. Sí. O sea, también puedo llegar a que si, por ejemplo, la separación de entre las dos frecuencias de la señal que estoy muestreando y la frecuencia de muestreo es de unidades, ¿cierto? También puedo llegar al efecto alias, ¿cierto? Pero mira, ahí no, digamos, no estás interpretando las cosas de forma correcta. ¿Por qué? Porque aquí se habla de dos señales distintas. Tenemos dos señales, ¿sí? Dos señales diferentes. Y resulta que a la hora de calcular su frecuencia, son señales digitales. A la hora de calcular su frecuencia, la separación entre dicha frecuencia es un número entero. 1, menos 1, 2, 3, lo que sea, ¿sí? Lo que me dice este fenómeno de alias es que esas señales, a la hora de analizar las muestras, terminan siendo idénticas, ¿sí? Pero no hay separación entre la frecuencia de un fenómeno y la frecuencia de muestreo. Ahí no estamos hablando de eso. Son dos señales en digital que tienen una separación en su frecuencia de un número entero. O sea, ya fueron muestreadas a cierta velocidad. No sé si me explico, Alay, con esto que te acabo de decir. No, sí, profe, claro. Está claro. Listo. De todas formas, usted sí le pegó a una cosa ahí cuando mencionó a Nyquist. Nyquist lo que está diciendo, y creo que algún compañero lo mencionó la vez pasada, Nyquist lo que dice es, mire, si usted quiere evitar alias, si quiere evitar el fenómeno del alias, por favor, muestre a una velocidad mayor que esta en particular, ¿sí? Y él da una desigualdad. Eso lo tenemos que discutir más adelante. El teorema de Nyquist es la forma correcta de hacer muestreos de tal manera que si yo muestreo a esa velocidad que propone él, eso es de cierto valor en adelante, este fenómeno de alias no va a producirse para la señal que estoy muestreando. Listo.
queda claro, la dinámica, ¿cierto? O a una baja. ¿Qué pasa? Yo trato de corregir el problema y eso es lo que viene a continuación. Trato de corregir el problema incrementando un poquitico la velocidad de muestreo. Incrementar la frecuencia de muestreo, la velocidad de muestreo, básicamente es juntar un poquito más las muestras en el tiempo, ¿no? Disminuir eso. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Yo las tenía, las muestras cada pico de la señal, ¿sí? Ahora incremento un poquito, ligeramente incremento la frecuencia, es decir, junto un poquito las muestras, las pongo más cerca una de la otra. Por ejemplo, ya no están en los picos, ¿cierto? Ya están un poquito más cerca una de la otra, pero nuevamente puedo llegar a una reconstrucción errónea que me diga que la señal es más lenta, ¿cierto? Está con un periodo distinto, un periodo más ancho de lo que en realidad tiene la señal original. Otra vez en rojo aparece la reconstrucción, ¿cierto? Y ahí tenemos otra vez un fenómeno de alias. La que está en azul es la original, la que está en roja es la muestreada, ¿cierto? La que se reconstruye a partir de las muestras, y ven ustedes pues que no coinciden, ¿cierto? No capturé bien la dinámica del fenómeno, de la señal. El muestreo todavía está muy lento. Entre una muestra y otra están ocurriendo un montón de cosas que el proceso de muestreo no es capaz luego de reconstruir. Entonces, ahí es donde aparece el tema de Nyquist que mencionaron ahorita. Creo que ahí va a aparecer incluso la fórmula. Dice algo así Nyquist, dice algo así como que si usted muestrea al menos al doble de la velocidad máxima que tiene el fenómeno o la señal, pues ahí ya garantiza que no va a tener este fenómeno de alias. Al menos al doble de la máxima frecuencia, de la máxima dinámica, de la máxima velocidad que tiene el fenómeno. Espero pues que con este ejemplo gráfico pues quede incluso mejor explicado de pronto de lo que yo pude haber hecho verbalmente el fenómeno de los alias. Recuerden también que estos videitos están todos en un canal de YouTube que se llama PDS Unal, Procesamiento de Señales Unal. Por si de pronto alguien quiere entrar y mirar más videos como estos, los vamos a estar visitando recurrentemente pues, para explicar algunos conceptos de acá del curso. Bien, entonces vamos a avanzar aquí. Aquí está resumida la segunda característica en el caso de señales digitales o caso de señales en tiempo discreto. Ya lo he dicho varias veces hoy. Si la separación entre dos frecuencias para dos señales, manejando todo lo demás igual. Si la separación para dos frecuencias es un número entero, esas señales terminan siendo idénticas entre sí. Más fácil de pronto, más fácil de recordar, creo, lo que estaba encerradito abajo en azul, ¿no? Si F1, perdón, si F2 es F1 más o menos K, siendo K un número entero, pues al final las señales van a ser iguales. Y esas señales que terminan siendo iguales por un muestreo mal hecho, ¿sí? La original de pronto con unas dinámicas que yo no alcancé a capturar y la reconstruida que termina siendo lo que infiere el conversor de A, que es la señal, termina siendo alias entre sí, así se dice, ¿no? Esa señal original que tiene unas dinámicas rápidas y la otra que es la reconstrucción terminan siendo alias entre sí. Vamos a hablar un poquito antes de hablar de la tercera característica, porque pues, básicamente ahí casi que termina la clase de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre la frecuencia y la forma de cambiar, pongámoslo de esta manera, de frecuencia para señales análogas a frecuencia para señales digitales. ¿Sí? Hay una relación de proporcionalidad allí. Entonces, por ejemplo, usted me puede plantear un problema en el cual tiene una onda, pongamos que es un problema de una red eléctrica como la de acá de Colombia, ¿cierto? Entonces tiene una onda de 60 Hz. Digamos que esa onda de 60 Hz usted la muestrea en unas condiciones particulares, de pronto respetando lo que dijo Nyquist.
Sí, usted tiene cuidado pues en que no quiere, obviamente, que luego se le vaya a generar un alias a la hora de la reconstrucción. Usted tiene cuidado con eso, muestre la señal a cierto valor de frecuencia de muestreo. Hay una pregunta recurrente ahí, todo el tiempo este semestre la vamos a estar formulando, y es, bueno, ¿cuánto vale la frecuencia para la señal digital correspondiente? ¿Cómo me paso de un valor de f igual a 60 Hz, f mayúscula, otra vez por el tema de la convención que les mencionaba ahorita, f mayúscula de 60 Hz, o sea, la frecuencia de la señal original, análoga, ¿cómo paso al valor correspondiente f minúscula? Y de hecho, otra vez, haciendo el muestreo bien, f minúscula debería ser un valor racional. ¿Sí? Entonces, la respuesta a eso sale otra vez de un ejemplo con una señal sinusoidal, un coseno. Observen, yo parto de que mi X muestreado es el equivalente a tomar la señal análoga e ir evaluando esa señal análoga en múltiplos enteros del periodo de muestreo. 0 TS, 1 TS, 2 TS y así. O múltiplos enteros del inverso de la frecuencia de muestreo. 0 sobre Fs, 1 sobre Fs, 2 sobre Fs y así. Entonces, apliquemos esa definición para un coseno, ¿cierto? Arranco con la señal análoga original, que era coseno de 2πf mayúscula T, y cuando hago ese reemplazo, pues llego a esta expresión que tenemos aquí. Al final, esto que está aquí encerrado entre paréntesis termina siendo la frecuencia de la señal en digital, ¿cierto? La señal digital correspondiente. Dicho de otra manera, f minúscula termina siendo f mayúscula sobre fs. F minúscula es proporcional a F mayúscula, y la constante que lo relaciona es Fs. F minúscula es la frecuencia en tiempo discreto o la frecuencia de la señal digital. F mayúscula es la frecuencia de la señal análoga o de la señal en tiempo continuo. Y Fs, que es una constante, se supone, pues lo que estamos hablando de un muestreo uniforme, Fs sería la frecuencia de muestreo, ¿sí? O la tasa de muestreo. Esta expresión que está acá, téngala por ahí porque se va a usar mucho, repito, y me permite a mí escalar espectros cuando yo uso, por ejemplo, la FFT. Ya vislumbrando un poquito las aplicaciones, ¿cierto? Este curso es muy tirado a aplicaciones, muy aplicado. Uno genera un espectro de una señal para ver los armónicos, por ejemplo, para estudiarla, o para clasificar señales, para N posibles aplicaciones distintas. Ese espectro viene normalizado, les cuento. Ese espectro en general, el que uno obtiene de la FFT, viene normalizado. Usted, para poder interpretar los valores de frecuencia que aparecen en ese espectro, tiene que hacer uso de esta expresión que está aquí abajo. ¿Listo? Para que vayamos pues adelantándonos un poco y entendiendo pues cuáles son las implicaciones, por ejemplo, esta fórmula de conversión que tenemos aquí. Entonces, F minúscula es F mayúscula sobre la tasa de muestreo. Profe, Dime. ¿podrías mostrar esos tres valores en el segundo ejemplo del video? En el segundo muestreo a la sinoidal. Venga, Juan, venga, le cambio un poquito la cosa y voy a adelantarme aquí. Este es un código que generó el siguiente resultado. Tengo esta señal sinusoidal. Ya con un desfase distinto, pues le cambié el ejemplo pues para que no diera lo mismo, es de 100. Una señal sinusoidal con amplitud. Esto podría ser de pronto una señal de estilo red de distribución eléctrica, ¿cierto? 60 Hz, amplitud de 170 y pico voltios. Mire que es más o menos pues como lo que uno vería, ¿cierto? En una red de distribución, lo que usted vería en la señal que está llegando a la casa por la red eléctrica, ¿sí? Y vamos a observar, a ver si de pronto por ahí te contesto la pregunta, Juan. Vamos a observar dos procesos de muestreo distintos para la misma señal. Este que está aquí en negro, ¿sí? Y este otro. Entonces, cambio un poquito, formulo un poquito la cosa. Tengo dos señales análogas. Una es la azulita. ¿Sí? La azulita es de 60 Hz garantizado. Y la otra es la roja, que está a una velocidad mucho mayor que 60 Hz. Tiene más oscilaciones. Ambas son análogas. ¿Sí? Pero a la velocidad de muestreo que yo he definido, terminan siendo alias entre sí.
¿Por qué? Porque a partir de las muestras yo no puedo identificar a cuál de las dos señales me refiero, son idénticas. No sé, Juan, si con eso te contesto un poco lo que querías preguntar. Mira que tiene una Pues señal mucho más, sí, más lenta pero que eso, otra. Sí, o sea, en ese ejemplo el azul está, o sea, partiendo de que el azul y la roja son análogas, la azul está bien muestreada y la roja no. exacto, exactamente. Y eso nos Y lleva a una conclusión muy importante, y es que la F minúscula debe tener un rango válido. Ya vamos para allá. ¿Qué ibas a preguntar, Juan? Qué pena que te interrumpí. no, sí, sí, profe, más o menos. Profe, yo, el otro ejemplo estaba como expresado en T mayúsculas. De pronto era Ajá. como que quería saber qué era ahí. O sea, en ese caso F minúscula y F mayúscula Ujú. eh, eran igual a 1 sobre T mayúscula, ¿cierto? En el del video. F mayúscula sí es 1 sobre T mayúscula, pero F minúscula no. Pues Perdón, nuevamente, F. volviendo al tema que en digital las frecuencias no son el inverso del periodo, sino que usted tiene que llevar la frecuencia en una expresión racional y el periodo lo saca del denominador Sí, exclusivamente. perdón, profe. Era la frecuencia de muestreo. En ese caso se había hecho así, ¿cierto? Sí, ¿sabes qué Vale, pasa sí. con el ejemplo? Y por eso no quería como abordarlo, porque el ejemplo no tiene marcados los ejes. No podemos sacar los valores numéricos. El Ya. ejemplo es muy genérico. Luego, si quieren, revisan el video y me darán la razón. Pues el ejemplo no tiene marcado cuánto valen los tiempos, por ejemplo. ¿Ya? Pues ahí no tenemos forma de pronto directa de inferir cuánto vale el periodo de la señal, cada cuánto tiempo están tomando muestras. Aquí sí lo podemos hacer. Por eso es que no quería como recurrir al ejemplo del video como tal. Porque el video se puso en términos genéricos. Yo en MATLAB el código que hice en ese momento fue quítele etiquetas a los ejes. No me interesa ver las etiquetas, yo solo quiero ver el fenómeno del alias. ¿Sí? En este caso sí podrías, con esta figura, sí podrías abordar el ejemplo de hacer los cálculos numéricos. Por ejemplo, ¿cuánto vale? De hecho está en el código, ya me voy a volver para que lo miremos. ¿Cuánto vale la frecuencia de la señal análoga? Ya lo dije, 60 Hz. La azulita análoga. ¿Sí? ¿Cuánto vale la frecuencia de la señal roja análoga? Tiene que ser, en términos de lo que hablábamos ahorita, a la hora de discretizar, tiene que ser un valor de F asociado con la análoga más un número entero. Y a la hora del muestreo terminan siendo iguales. Y eso es básicamente lo que quería que miraran. Venga, revisamos el código. Mira, F1 vale 60 en ese código. ¿Sí? FS vale 600. Eso quiere decir que si me piden a mí, por ejemplo, en un parcial o en un ejercicio estilo libro, calcular la frecuencia digital asociada a esa primera señal, 60 sobre 600 da un décimo a la hora pues de reducir. Listo. 60 sobre 600 da un décimo. Entonces, ¿qué puedo inferir yo? Básicamente que la señal azulita está siendo muestreada 10 veces por periodo. ¿Sí? En un periodo de la análoga ocurren 10 muestras de la digital. Y ese 10 corresponde al N mayúscula, es decir, al periodo fundamental de la señal. No sé, Juan, si con lo que acabo de decir está incluso más claro. Y mírate cómo yo a esa frecuencia digital F1, que la tengo definida aquí como un décimo, le resto 1. Le resto 1 y eso lo multiplico por Fs para pasarme a F2. F2 puede estar dando, por ejemplo, digamos, creo que da menos 540. Creo que da eso. ¿Sí? Menos 540, que a la hora de convertir F2 a digital, menos 540 me da menos 9 décimos. Todo esto, menos mal, está quedando en video. Si ustedes quieren, corroboran los cálculos después. Yo pregunto, ¿cuál es la separación entre un décimo y menos 9 décimos? Una unidad. Y a la hora ya de hacer las gráficas, mírenlo, aquí está pues el desarrollo del código para que ustedes lo prueben después. Este código también está publicado ahí en el curso, la asignatura. Pueden hacer cambios lo que ustedes quieran y probar. Pero ¿qué pasa? Hay una separación de una unidad en términos de frecuencia. De un décimo a menos 9 décimos hay una unidad exactamente. Y a la hora, repito,
de superponer, ¿cierto?, las dos señales análogas, me doy cuenta que el proceso de muestreo genera exactamente la misma colección de muestras, que es básicamente el fenómeno de alias que estábamos describiendo ahorita. No sé, Juan, no sé si alguien más quiera preguntar algo, si ya quedó más claro. Profe, no, ¿Estamos clarísimo. Sí. bien? Bien. Bien. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? La La frecuencia de señales digitales es periódica. Si yo estoy viendo un fenómeno cierto armónico en una posición de frecuencia, ¿sí?, y me da por analizar el armónico en una posición que está a una unidad, o a 2 unidades, o a 3 unidades, en el eje de frecuencias, veo exactamente lo mismo. Las señales que han sido muestreadas terminan siendo periódicas en el dominio de la frecuencia. Pilas que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque me reduce enormemente el problema de analizar señales en el dominio de la frecuencia. Me repito otra vez, si tengo una señal que ha sido muestreada, si tengo una señal digital, por ejemplo, su espectro se repite en el dominio de la frecuencia, indefinidamente, por el tema de los alias. Voy a tener un montón de copias de lo mismo. ¿Sí? Un espectro de una voz humana, por ejemplo, la voz mía, saco el espectro, tal. Como ese espectro lo saqué de una señal digital, garantizado, ese espectro se va a repetir indefinidamente. Tiene infinitas copias e infinitos alias en el dominio de la frecuencia. Eso tiene como consecuencia que no tengo que estar analizando las señales en todo el dominio de la F. F va de menos infinito a infinito, pero con analizarlo a lo largo de una sola unidad de frecuencia, cualquiera que ella sea, ya estoy viendo toda la información que tengo que considerar. A eso llamamos el rango fundamental, y el rango fundamental por convención se ha definido entre menos un medio y un medio. Ahí estamos abarcando exactamente una unidad de frecuencia. Si ustedes sale este rango fundamental, ¿sí?, cualquier valor de frecuencia por fuera de este rango, ya ahí estamos pisando o estamos considerando un alias de lo que está ocurriendo acá. En el rango fundamental se asume que están las señales originales, y todo lo que está por fuera de ese rango se considera alias de lo que está aquí adentro. Y por convención se definió así. Y hablo de la convención porque, por ejemplo, MATLAB, a la hora de hacer un cálculo de una FFT, y este es un ejemplo que siempre menciono porque es importante, ¿sí?, el MATLAB, por ejemplo, maneja, para la FFT, no es ni siquiera el MATLAB, es el algoritmo de la FFT, maneja el rango que estoy poniendo aquí en la esquina superior derecha, de 0 a 1. También estás viendo una unidad de frecuencia. O sea, estás viendo toda la información que habría que considerar de la señal, todos sus armónicos, por ejemplo. Pero este rango genera confusiones. Y de hecho, cuando hablemos de la FFT, habrá que hacer aclaraciones referentes a cómo interpretar los resultados que me da la FFT en referencia a este rango que está aquí. Porque realmente es más conveniente manejar el rango fundamental como está definido, que es este que está aquí abajo. ¿Listo? Pero, por ejemplo, si usted en algún momento le da por considerar una señal en el dominio de la frecuencia y analizar los armónicos, por ejemplo, de F igual a 1000 a F igual a 1001, pues estás viendo la misma información que si miras en este rango de acá o en este otro de acá. ¿Sí? Lo único es que la información va a estar ordenada distinta, dependiendo del rango que uno escoja para revisar, pues, el tema de las componentes de frecuencia de alguna señal. Voy a parar ahí un momentito. Nuevamente, no sé si alguien de pronto quiera opinar o preguntar algo. Por convención vamos a estar trabajando todo el tiempo con este rango de aquí. Bien. Ya pasando a la tercera característica, que la teníamos ahí en pausa, ¿no? Porque tocó entrar a hacer unas definiciones, lo que es el rango fundamental, hablamos de los alias, pusimos ejemplos, explicó, se mostró código. Ya pasando a la tercera característica, recuerden que la tercera característica en análogo decía, en la medida en que usted incrementa la frecuencia, ve mayor cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. De hecho, cantidad de oscilaciones o cantidad de ciclos por unidad de tiempo es la definición de frecuencia para señales análogas. Resulta que justamente por el tema de la periodicidad, que tiene el fenómeno de la frecuencia para señales digitales o señales en tiempo discreto,
la máxima cantidad de oscilaciones que usted verá en cualquier señal digital será cuánto, aquí no está como comido el pedacito, cuando F es igual a un medio. ¿Sí? Y de hecho les tengo código y tengo una animación ahí también que la generé en MATLAB, un GIF. Les tengo código para probar esto. Usted arranca con F igual a 0, F minúscula igual a 0 es lo mismo que para señales análogas, es un DC. Es una señal que realmente no varía en el tiempo, está quieta completamente. Cuando F vale 0, tenemos un DC. Se incrementa un poquito la frecuencia, le pone por ejemplo punto 1, ya ve unas oscilaciones lentas, F igual a punto 2, la ve variando más rápido, F igual a punto 3, punto 4, ¿cierto? Llega a F igual a punto 5, la máxima tasa de oscilaciones, la ve variando muy rápido las señales, pero cuando ponen F de punto 6, por ejemplo, vemos otra vez que la cantidad de oscilaciones disminuye, o sea, empieza otra vez a variar lento. ¿Sí? Cuando ponen F de punto 7 más lento, punto 8 más lento, punto 9 más lento todavía, y F igual a 1 termina siendo una señal quietecita. ¿Por qué? Porque F igual a 1 es alias de F igual a 0. Y como hay esa periodicidad, pues no podemos esperar que la señal siga incrementando su cantidad de oscilaciones arbitrariamente. ¿Sí? Esa es más o menos la explicación. Entonces, por esta razón, ¿cierto? N igual a 2, N mayúscula igual a 2 será el periodo más pequeño que usted pueda encontrar en una señal digital o de tiempo discreto. Si no hay preguntas, voy a pasar a la animación, pero nuevamente les doy la oportunidad de pronto de que pregunten o comenten lo que quieran con respecto a esta tercera propiedad. Usted, de F igual a 0 a un medio, o de menos un medio a 0, ¿cierto? Va a haber el fenómeno de acuerdo pues a lo que usted tiene intuitivamente ya como configurado, ¿cierto? Que en la medida en que la F en magnitud aumenta, veo más oscilaciones. ¿Sí? De pronto el negativo de la F tiene que ver es con la convención que usted ha usado para medir esas oscilaciones, ¿cierto? Un F de menos punto 3 tiene la misma cantidad de oscilaciones que un F de punto 3, pero de pronto medidas al contrario. Listo, esa discusión la tiene el libro de prueba aquí en alguna parte también, referente a qué significa una frecuencia negativa. Pero en términos de la magnitud incrementa la oscilación, más oscilación en la medida en que la frecuencia aumenta. Eso es válido hasta punto 5, hasta un medio. Si usted maneja frecuencias por encima de punto 5, ya está pisando el rango de los alias. Y tiene que tener en cuenta pues, que se va a empezar a repetir lo que ya había visto en ese rango fundamental de frecuencia. F igual a punto 6, punto 7, punto 8, punto 9 van a ser valores de frecuencia donde las oscilaciones son menos. Entonces, aquí les tengo la animación hecha en MATLAB también. Ahí tenemos la frecuencia de 0, por ejemplo. No hay oscilaciones. Mire, 0.05. Ya veo unas oscilaciones ahí lentas, pongamos. Punto 15, ya las oscilaciones están variando más rápido. Punto 2, más rápido todavía, ¿cierto? Me brinco a punto 5, está variando súper rápido eso, ¿cierto? De un extremo pasa al otro de la señal, de un pico positivo al negativo. Y en punto 8, por ejemplo, mire, ya otra vez tenemos una señal un poquito más lenta. Punto 95 más lenta. Y si usted me pone F igual a 1, la señal se queda quieta. Profe, Sí. eso lo logra variando la frecuencia de muestreo, ¿cierto? O sea, haciendo un cálculo de tal forma que al mostrar de cierta forma la frecuencia en digital sea un aliasing. Entonces, si me dicen... Digamos que en la realidad ese es el procedimiento. Yo tengo una señal periódica original, ¿cierto? Y la muestreo a diferentes frecuencias de muestreo, a diferentes FPS, tal que pueda generar alias entre las diferentes versiones muestreadas de la señal original. ¿Sí? Pero en este caso concreto, Alay, lo que yo hice fue partir de un coseno ya digital. Yo no me puse a muestrear nada, yo partí de un coseno ya digital y lo único que hice fue variar F para ese coseno. ¿Sí? Pero la frecuencia análoga. No, la digital de una vez, F igual a 0, como está ahí, Sí, ¿cierto? pero digamos en el código para esa. No, fíjate que no, solamente cambió la F para la función coseno, pero tomando en cuenta que esa función coseno ya era digital. Exacto. Listo, ya sí, claro. O sea, varió la frecuencia, pero el coseno. Sentido para mí, a la hora de hacer la animación,
partir siempre de la análoga, porque pues no vale la pena. Yo simplemente digo coseno 2pi fn, ¿cierto? Y lo que varía es f, y n siempre está entre 0 y 50. Como ustedes pueden ver, o sea, n es un valor entero, 0, 1, hasta 50. Y entonces el coseno de pi fn varió la f, de acuerdo a lo que dice el título en cada caso. Yo no sé si alcanzo a ampliar aquí un poquito. No me deja ampliarla. Arriba en el título dice cuánto vale la f en cada caso. De todas formas, esta misma gráfica, animación, está ahí en el Classroom también para que la vean pues en su tamaño pues original. Y claro, en la medida en que uno va manejando f's cada vez más grandes, pero menores a 0.5, pues veo más oscilaciones. Pero después de 0.5, que es lo que dice la propiedad, ya las oscilaciones bajan en densidad, o sea, son menos rápidas las oscilaciones. Ahí 0.2 todavía está rápido, 0.5 va a ser más rápido todavía, véalo, ahí varía súper rápido la señal. Luego me brinco a 0.8, mire, bajó la cantidad de oscilaciones, aunque la frecuencia aumentó. Y 0.95 más lenta todavía la señal, se demora más, ¿cierto? En 50 muestras hay como 2 periodos nomás. Y si f vale 1, que es este caso, pues la señal está quieta, o sea, como si no se moviera. Miren que este es el caso del helicóptero. F igual a 0 y F igual a 1 son alias entre sí. Entonces, cuando la frecuencia de muestreo coincidía con la frecuencia del fenómeno, si yo divido F sobre Fs me da 1. Y 1 es alias de 0. Y siendo 1 alias de 0, a la hora de la reconstrucción, se reconstruye teniendo en cuenta el rasgo fundamental, entonces se reconstruye la señal de F igual a 0. Es decir, la señal que está quieta. Esa es más o menos la explicación, ya abordando un poquito pues la teoría que respalda pues el tema, un poquito la explicación del fenómeno del helicóptero, también del fenómeno de las ruedas del carro quietas en el cine, ¿no? En la película. O incluso las ruedas que van para el otro lado, que se devuelven. Busquen en YouTube y verán que hay videos de eso. ¿Por qué las ruedas se devuelven? Porque de pronto es un alias de una frecuencia que es negativa. Usted la ve corriendo para el otro lado. Básicamente es eso. No sé si hay más preguntas, comentarios de esto. Esto hay que de pronto digerirlo un poquito. Cuando uno no ha visto el tema hay que tratar pues como de masticarlo pues para poderlo entender bien. Ahí les queda también la animación, ¿no? Yo se las compartí. Este es un reto que les pongo a los chicos de pregrado. Ya lo contesté pues por anticipado. Básicamente la pregunta aquí era ¿qué significa el numerador entero en la expresión racional de la frecuencia? ¿No? Y ya lo hablamos. Y creo que por ahí terminamos. Yo quisiera, voy a dejar de grabar, me permiten un segundito. Incluso dejar de presentar aquí.